Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les saluda Livier Castori. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Toronto para todo el mundo. Recuerda que si nos quiere seguir a través de nuestras redes sociales, lo puede hacer a través de la página oficial de Cuéntame un Libro, también en Go Live TV y por supuesto en Ahora Canadá. Hoy estamos en los lunes intensos. Pero antes de empezar, quiero leer esta frase que me gustó muchísimo y que va en relación al invitado que tenemos el día de hoy, que dice: adoro la locura, el humor negro, la picardía, lo imposible, la magia y la fantasía. Pero antes de saber quién es nuestro invitado, que ustedes ya lo han estado viendo por como lo hemos estado promocionando desde el viernes pasado, vamos a saludar primero a Gonzalo Pérez desde Campeche. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy buenos días en este lunes intenso. Saludos a todos allí en Toronto, a los peregrinos que nos están viendo desde Cuéntame un Libro en nuestras redes sociales y también a la gente en Madrid que está sintonizando hoy a la hora de la comida, 2, 3 de la tarde. Les agradezco mucho. Claudia, y mira, nada más para que tengas en contexto, hace ya serán ya casi 100 años, fíjate, había un actor y en ese momento él estaba transmitiendo así como nosotros, y estaba hablando acerca de un libro extraordinario que se llama La Guerra de los Mundos. Entonces ese actor era Orson Welles y generó una polémica extraordinaria en los Estados Unidos. O sea, de repente la gente sí se creyó que había una invasión extraterrestre, pero pues el día de hoy vamos a tener a una persona que nos va a hablar acerca de este tema y pues bueno, ¿de quién estamos hablando, Clau? ¿Quién es nuestro invitado del día de hoy? Nada más en contexto de lo que estamos platicando sobre la ciencia ficción. Así es, bueno, nuestro invitado el día de hoy es Frank Hidalgo Gato Durán. Él nació en La Habana en 1980, es graduado de música por el Instituto Superior de Arte de Cuba y tiene varios estudios en dirección de empresas, en dirección comercial, ha vivido algunos años en Alemania y actualmente lo hace en España. Él es el autor de la trilogía El lugar donde los equilibristas descansan, con el cual recibió mención de honor en el International Latino Book Award en Estados Unidos. Y hoy estamos pues muy contentos de recibir aquí a Fran Hidalgo. Muchas gracias, Fran, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por permitirme compartir con vosotros este espacio. No, gracias a ti. Déjame comentarles así en síntesis cómo di con Fran. Me he estado metiendo mucho al mundo del Instagram y ahí tuve la sorpresa y el gusto de encontrarme con él y con varios escritores que la verdad están muy activos. Yo le comentaba a Fran que pues que nos hace falta meterle un poquito más de amor al Instagram porque hay mucho talento y te puedes encontrar un mundo de personalidades que a veces, como estamos muy centrados en el Facebook, pues a veces no los vemos, pero ahí están con nosotros. Yo quiero empezar con la primera pregunta, Fran, porque yo sé que a Gonzalo el tema le apasiona, le gusta y él tiene muchas preguntas al respecto. Pero platícanos, música, negocios, pero ¿cómo llegas al mundo de la escritura? Bueno, pues nada. Bueno, a ver, efectivamente yo siempre fui una persona que desde pequeño me caractericé por ser bastante peculiar, ¿no? Soy de estos como... Me gusta poner... Me gustó poner en la website en el momento que me estaban redactando el texto, ¿no? Que siempre fui de los que iba en contra de la línea recta, ¿no? Eso significa que efectivamente mientras los demás escribían textos cuasi normales, por así decirlo, yo ya estaba inventándome historias, digamos, fantasiosas, aunque no me había puesto a plasmarlas en ningún libro, ni tenía pensado, o sea, para mí lo que era escribir era una carrera propiamente de la gente, digamos, de los que venían del mundo de la filología, las letras en general, la filosofía tal vez, ¿no? Entonces yo pensaba en esos tiempos, no, bueno, vale, a ver, puedo tener mis fantasías, mis guiones mentales,
mis anotaciones cualquiera, pero escribir, yo no puedo ser un escritor, ¿no? Entonces, nada, yo sí, efectivamente, el arte siempre ha estado relacionado conmigo porque he hecho la carrera en Cuba, hice la carrera todos los niveles, ¿no? Desde el nivel elemental, el conservatorio, donde acabas como profesor, y ya yo también me decidí por la licenciatura, en este caso, el nivel superior, ¿no? Bueno, a ver, en grandes rasgos, para no así ampliarme, porque podemos meternos aquí mucho tiempo hablando de lo mismo, bueno, quiero decir, de este periodo en mi vida, eh, llegué a Alemania, me fui, dejé Cuba, al sistema aquel en su fantasía e idilio, y entonces me fui a trotar los mundos. En este caso, me llegué a Alemania, donde viví casi 6 años y donde, a ver, yo siempre he dicho que el músico nunca deja de ser músico, yo siempre lo voy a hacer. De hecho, mi chica es músico, pero sí, músico y lo ejerce, ¿no? Pero en este caso yo también tenía la inquietud, mis padres eran profesores de macroeconomía y contabilidad y finanzas en la Universidad de La Habana, por lo tanto también tenía ese pedacillo, esa inquietud también por lo que es dirección de empresas, dirección comercial, ¿no? Entonces, en Alemania di un vuelco, sí, un giro, digamos, con los suficientes grados como para dedicar ya a un mundo, digamos, a un mundo más antagónico y estudiarlo, ¿no? Que era más bien la dirección de empleados, marketing y publicidad, aparte de ya dejar el instrumento que yo tocaba era el saxofón, ¿vale? Un instrumento bello, y sé que mucha gente a veces me dice, madre mía, pero ¿cómo pudiste haber dejado de tocarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, también, a ver, no es que me sienta mal, porque también haber estudiado lo otro, en este caso, también me ha enriquecido y me ha hecho feliz, ¿no? Entonces, después de Alemania, harto un poquillo ya, por así decirlo, del país, el frío y una cultura, digamos, y una idiosincrasia no afines a mis expectativas para una vida a largo plazo, ¿no? Entonces lo que hice fue regresar, digamos, a la madre, entre comillas, madre patria, que es España, y es donde vivo ya casi hace 10 años. Sí, hace 10 años. Y continué con másteres en dirección comercial y dirección de empresa, ¿no? Y es a lo que me he dedicado más o menos, ¿no? Entonces, llegó un momento en que la situación en España se puso... Bueno, la situación en España no ha mejorado del todo, nunca, pero bueno, ha mejorado algo. En aquellos tiempos, ahí en el paro, en el desempleo, y dada la insistencia que venían con mucho... de venida de tantos años, de diferentes perfiles, diferentes personas, que a lo largo ya inclusive estando en Alemania hasta ya que me vine a España, me insistían, me decían, a ver, tío, ¿por qué no escribes estas cosas de las que hablas? ¿Por qué no te dedicas a plasmar en páginas todas esas historias que tienes? ¿Por qué no lo haces? Entonces, claro, fue cuando me decidí, finalmente, a finales del 18 o del 19, tenía una historia y decidí, lo dicho, plasmarla, ¿no? Escribirla, llevarla Claro. a un manuscrito. Y ahí comenzó ya, digamos, la carrera literaria. Claro, Frank, ahorita estuvimos platicando en la introducción, comenté La sobre el entrevista tema. antes de la entrevista. Exactamente, no. No, cuando estábamos hablando acerca de lo que significó en ese momento la transmisión producida por Orson Welles de la novela de H.G. Wells sobre la Guerra de los Mundos, me pongo Sí, a pensar también, Frank, que ahorita lo estuvimos platicando antes de entrar a cuadro, lo que está ocurriendo en el mundo. En general, sí, hay todo tipo de lecturas. Y se me viene a la mente una pregunta muy puntual, que en este mundo en el que vivimos, en las circunstancias en las que están sí, envueltos, sí. ¿por qué tú consideras hoy, o considerarías importante leer ciencia ficción? ¿Por qué consideras algo muy puntual? Probablemente a lo mejor que la gente diga es importante leer la ciencia ficción y en particular tus libros. Vale. A ver, hay diferentes tipos de ciencia ficción, ¿vale? Eso vamos a dejarlo claro. Hay una más tecnológica, más gnóstica, más histórica. Bueno, esto ya podemos subdividirlas en subgéneros dentro del mismo género global de la ciencia ficción. Yo siempre defiendo la ciencia ficción
háblese ya de paso, dicho sea de paso, perdón, que es uno de los nichos más difíciles dentro de la literatura, lo que es la venta del género en sí, porque la gente generalmente tiende a consumir, digamos, ya más los géneros como la novela negra, la novela histórica, la policíaca, inclusive el terror, y ahora el género que está teniendo un gran auge es la fantasía, ¿vale? No obstante, la ciencia ficción, una de las cosas que siempre suelo hacer en las redes sociales es defenderla, porque para mí, como decía Arthur Clarke, la ciencia ficción expande la conciencia, ¿vale? La ciencia ficción ha ayudado a la humanidad a seguir hacia adelante. La ciencia ficción ha ayudado a materializar aquello que en la conciencia se guarda por parte de grandes talentos, llámense matemáticos, químicos, físicos, los talentos de las ciencias exactas, esa creatividad, ese deseo de plasmar la ciencia ficción en libros, llevarla, ese acto de transcribirla a folios, ¿no? A letras, a verbos, a párrafos, ha hecho que la conciencia y, digamos, lo que es la sociedad envuelta en tecnología, hoy, la tan tecnológica sociedad en la que estamos abrazados, ha ayudado la ciencia ficción a materializarla, ¿no? Entonces, muchas de las personas, digamos, por ejemplo, la misma maquinaria de la guerra, la misma exploración de los mundos, los cohetes que hoy día estamos ya poniendo en órbita, en definitiva, vamos, lo que se piensa que se va a ocurrir, lo que se piensa que puede ocurrir en el mañana, que un mañana en ciencia ficción, digamos, un mañana en humanidad, en un contexto de 50, 100 años, no es nada, ¿no? Entonces, importante para mí la ciencia ficción es eso porque... perdóname que lo vuelva a decir, soy muy, muy defensor de ella por la capacidad que tiene la ciencia ficción de avisar, de sacar de la zona de confort al pensamiento pasivo, digamos, entre comillas pasivo, del lector que no es asiduo a ella, ¿vale? Porque con la ciencia ficción te enteras de las posibilidades que tenemos y hoy día, inclusive, ya con la civilidad y la velocidad con que se desarrollan las nuevas tecnologías, te da la posibilidad de enterarte de qué te va a suceder en el venidero futuro. ¿Qué va a suceder con tu sociedad? Porque ya la sociedad de hoy no es una sociedad de hachas y flechas, es una sociedad vinculada, totalmente y dependiente de las nuevas tecnologías y las ciencias. Por lo tanto, eso ya por parte de la defensa que hago, mi alegato a la importancia que tiene la ciencia ficción en nuestros días. Por parte de mi literatura, como te dije, yo tengo diferentes... existen diferentes subgéneros en la ciencia ficción. ¿Cuál manejas tú? ¿Cuál es el que tú manejas? ¿Qué tipo de ciencia ficción? Lo que pasa es que la mía es una ciencia ficción, digamos, híbrida. A veces roza lo que es el cyberpunk, ese retrofuturismo oscuro y no neónico, ¿no? Quizás a veces de Neuromante y con Gibson. Sí. Pero también yo la considero una ciencia ficción bastante gnóstica. ¿Por qué? Porque pongo al ser humano ya incluso... Aunque lo haga distópico, aunque la ciencia ficción, por ejemplo, lo que es la trilogía del lugar donde los equilibristas descansan, es verdad que es bastante destructiva, bastante apocalíptica, bastante distópica, no deja de ser una ciencia ficción en la cual yo intento, a través de esto, aleccionar al ser humano en su comportamiento actual y futuro, lo que nos llevará, digamos, lo que nos podría llevar a una destrucción de nuestra propia especie. Vale, por lo tanto, en mi ciencia ficción sí que hay naves espaciales, sí que hay ciertas colonizaciones, sí que hay androides, pero no se centra tanto en ello, no me centro tanto por lo menos en lo que es la trilogía, ¿vale? Okay. Las primeras 3 obras. No me centro tanto en los tecnicismos de la tecnología, intrínsecos en la tecnología que utiliza, sino más bien en los mensajes. Porque para mí eso es lo que hace, eso es parte del legado de los grandes escritores que han en este caso de la ciencia ficción, que han logrado transgredir, ¿no?, ese mensaje de enseñanza hacia la futura generación, que en este caso la estoy viviendo yo, bueno, generaciones pasadas, pero bueno, y continuarán, ¿no? Que es
el entendimiento de nuestro comportamiento de una manera global, de una manera unísona, de cara a trascender y continuar vivos como especie humana. Ah. Ser mejores. Fíjate, y ahorita que lo comentas, y me da muchísimo gusto esta pasión que tienes, Frank, con la ciencia ficción, porque es un género, como dice Clau, que me gusta mucho. Hay un libro extraordinario, el de Perfiles, de 1962, y ahorita que mencionas a Arthur C. Clarke, él dice que en algún Sí, momento cualquier tecnología lo suficientemente avanzada va a ser indistinguible de la magia, que es un poco lo que pasa el día de hoy, el hecho de que tengamos sí, conectando a ti, a mí y a Clau desde Campeche, México, el sur de México, el caluroso sureste mexicano, en Europa, caluroso, sí. en Europa, en Madrid, y tenemos a Claudia en el frío Canadá. ¿Cómo poder hacer todo eso que a lo mejor ni siquiera hace 100, a lo mejor hace 50 años estos monitores que parecían sacados de los supersónicos, hoy son una realidad? Y eso es uno de esos Efectivamente. subproductos de la ciencia ficción. Mira, me gustó mucho, estuve leyendo una parte de tu obra. Cuando tú mencionas en el primer libro de El lugar donde los equilibristas descansan, hay en la parte inicial, planteas la idea, y me gustó cómo enmarcas dentro de ese cuadro, incluso hasta filosófico, donde la realidad el concepto de la realidad o lo que nosotros podemos llamar como tal, ni siquiera es algo completamente definido. Y me recordó Sí. en el pasado, y eso es lo que te quiero preguntar, ¿cuáles son esas inspiraciones que tú tienes? Probablemente, a mí me recordó en concreto a una filósofa, me parece que de los 90, se llama Hilary Putnam, que habla sobre razón, ciencia, sobre el cerebro en una cubeta, y también que toma un poco de las meditaciones de este Descartes, que habla de este genio malévolo que es capaz de engañarnos y ponernos en una situación. Pero tenemos otros casos concretos sobre Aldous Huxley con su Soma, y también tenemos a George Orwell con su 1984, que también es una novela que mira que debería estar, pero Genios. Son en la genios. biblioteca de todas las universidades del mundo, para que nosotros podamos entender esa diferencia y cómo nos guían las masas. Pero ¿quién es el influencer en la obra literaria de Frank? A ver, es un poco difícil porque he leído mucho y más en los últimos tiempos he releído, porque hay obras que Uh-huh. quizás me leí cuando era joven y o ni entendí o ni siquiera disfruté. Sin embargo, hoy ya con 42 años se miran desde otro punto de vista, con más conocimiento, más madurez y demás, se disfrutan más, ¿no? Yo me leí, bueno, los grandes clásicos, La máquina del tiempo, todos los grandes, ¿no? Y La guerra de los mundos, bueno, también. Pero a mí me gustaba, por ejemplo, eso ya tocando lo que es la primera parte, donde yo, en mi obra en general, la trilogía, eh, trato lo que es más el paralelismo entre realidades por encima de lo que es el viaje en el pasado y el futuro. Me parecía un cliché que no quería tocar, y aparte es algo que no me atrae demasiado. Aunque sí, a veces hay ápices de un pequeño viaje en el tiempo, pero quería tratar ese paralelismo, ¿no? Porque yo estoy convencido de manera férrea que vivimos entre alternancias de realidades. Eso es también otra cosa que quería decir de mi obra. Puede que sea muy especulativa, puede que roce la fantasía, la magia y demás, pero yo sí creo eh, férreamente, yo sí estoy convencido de que las cosas que yo planteo ahí son reales, ¿vale? O se acercan a una realidad bastante plausible. Entonces, ya me preguntas de quién soy fan, de quién ha incidido para mí, Arthur Asimov, ¿vale? Con su Imperium, ¿vale? Para mí es una de las obras más grandes que existen, Sí, es muy bueno. que han existido, que existen y continuarán existiendo. Porque ya no solamente ahí no trata el paralelismo, ¿vale? Ahí trata realmente los viajes que están ocurriendo en el momento. Pero volvemos a lo mismo, volvemos a los mensajes ocultos
y quizás no tan ocultos detrás de esa obra, ¿vale? Es verdad que Arthur Clarke para mí, yo tampoco me he leído toda la obra de Arthur Clarke, me he leído Cita con Rama, me he leído, bueno, El fin de la infancia, obras magníficas, pero también es él uno de ellos porque él trata una ciencia ficción, ellos dos tratan una ciencia ficción, volvemos a lo mismo, aleccionable, ¿vale? El mensaje detrás de su ciencia ficción. Vale, Arthur Clarke, por ejemplo, describe mucho más la tecnología. Arthur Clarke, perdóname, sí era un científico, ¿vale? Por lo tanto, tenía un conocimiento bastante potente de las cosas en materia de metafísica, cosmología, matemáticas y demás. Un conocimiento bastante, digamos, fuerte, ¿no? Eh, pero, sin embargo, tu ciencia ficción, aparte de tener esos elementos, también es aleccionable. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Hacia qué nos lleva? ¿Cómo es el ser humano? ¿Hacia dónde vamos y por qué reaccionamos de tal manera? ¿No? Lo mismo sucedía con Imperio, con Imperio de Asimov, ¿no? Que se alarga en el tiempo y es una ciencia ficción, digamos, del resurgir de la humanidad después de una serie de catástrofes pronosticadas que sucederán a raíz de la mala obra que tiene el propio ser humano, las ansias de poder por encima del conocimiento que pueden blandir, que pueden ayudar a hacer una humanidad mejor, ya desde un contexto universal, ¿no? Entonces, esos dos escritores, para mí, podría decirte Ray Bradbury, podría decirte el mismo Samuel, podría decirte Huxley, son obras buenas, pero para mí Clarke y Asimov son, hasta ahora, mis preferidos por esto que te estoy alegando, ¿no? Oye, Frank, Y ¿y Frank, cómo fue el proceso, perdón, Gonzalo, en esta primera trilogía, cómo fue el proceso de investigación? ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Qué referencias fueron las que tomaste para poder hacer esta trilogía? Vale, yo también soy una persona que soy muy conspiracionista o conspiranoico. Soy una persona que también he leído de filosofía, he leído de misticismo, esoterismo, me embadurno de toda esa magia, ¿no? Digamos, magia entre comillas, que sí creo que existe, ¿no? Claro. Entonces, ese mundo espiritual, ese mundo que no vemos, que sí está ahí, que es vibracional, lo que pasa es que no vibramos junto a él, no vibramos en esa misma intensidad, ¿no? Es lo que te dije, que yo estoy convencido Entonces, bueno, en definitiva, no me costó tanto meterme en ello. Es verdad que sí tuve que, más o menos para hacer algo a la altura, investigar de cierta manera sobre lo que hacía, porque claro, yo también quería hacer algo mínimamente decente. Si me iba a atrever a hacer algo, quería hacerlo con un nivel, digamos, lo más decente, entre comillas, posible, ¿no? Entonces, yo, tuve la suerte de que me pusieron en contacto con una, que siempre se lo he agradecido, una persona que era mi editora de la trilogía completa, que era una persona muy preparada, doctora en filología digamos, especialista en el género de ciencia ficción, ¿no? Entonces yo cuando comencé a escribir esto, ya cuando eres un novato, cuando eres un novel, cuando entregas tu obra, lo que entregas es un diamante en bruto, es una piedra, ¿no? Que necesita mucho pincel. Pero como la situación de las editoriales ya no es la de antes, digamos, los 70 y demás, que había un auge bastante grande, se estaba recibiendo, las editoriales apostaban mucho, ya hoy día ha cambiado el contexto totalmente, tienes que autopublicarte, entonces, y todos los gastos, lo que representa es que todos los gastos los asumes tú. Yo le dije a esta chica, le dije, mira, vamos a ver una cosa, yo sé que yo te estoy entregando una piedra, pero yo lo único que necesito es que tú me digas si hay potencialidad en ella o no. Si hay algo detrás, si hay una buena historia detrás, si es competitiva, si puede salir al mercado. Si no, no. Si no, no me lo digas, porque me la puedo inclusive imprimir, la guardo en mi librero y me la quedo de nostalgia, un regalo nostálgico. Pero no la saco al mercado, porque si no, para que me vengan a criticar, porque claro, tu primo, tu hermano, tu amigo, no sé qué, ay, qué bueno tú escribes, pero después cuando sale al mundo, te van a decir, oye, pero esto no sirve, esto no. Entonces, ella fue la que me dijo, vamos a meterle cincel a la roca, vamos a martillo y cincel,
pero tienes algo bueno, algo que puede salir, que puede estar bueno. Y ahí fue cuando emprendí, valga la redundancia, con la empresa. Ahí fue cuando me dije, joder, qué bien, esta chica que es conocedora del tema, que ha leído muchísimo, me está dando el visto bueno para comenzar, para emprender este camino con algo a la altura. Que trabajaremos, por supuesto, estuvimos trabajando mucho, pero salió algo decente al mercado, mínimamente decente. Entonces ese fue digamos, el proceso hasta convertirme y decidirme. A ver, todavía no me había decidido convertir a escritor. Que escribas un libro, Sí. bueno, has escrito algo. Pero ya llegar hasta la cuarta novela, hay un proceso literario, hay un proceso de enamoramiento, un proceso de consciente de que te Claro. estás convirtiendo realmente en un escritor, ¿vale? Pero bueno, ya ese es otro tema. En un principio eso fue lo que me llevó a escribir ese libro y sacarlo al mercado, el primero. El que digo, lo dejé abierto porque en mi vida todo se recrea y todo subyace en el paralelismo. Por lo tanto, yo no quería cerrarla. En lo que es relativo, perdón, no paralelismo, sino lo que es relativo. No quería cerrarla, porque en mi vida cerrar las cosas a veces me cuesta. La dejé y debido al buen acogimiento que tuvo, me dio pies a la segunda y hasta el tercer libro, que fue donde decidí realmente que ya tenía que parar para no aburrirme. Fíjate, Frank, que uno de los autores a mí de ciencia ficción que me gusta mucho es Carl Sagan. Bueno, él es difusor científico, pero escribe la novela de Contacto, que me parece que es una obra de arte. Y ahorita justo lo que No lo he leído, mencionas, mira tú. bueno, si tienes que leer algo de Carl Sagan, lo que sea que agarres de Carl Sagan, es más, hasta si Lo pones en conozco, lo internet conozco y lo he Carl escuchado. Sagan, él es oro molido. Lo Sí, que sí, agarra. sí, lo sé. Y fíjate, y ahorita que comentabas esto, yo, a diferencia, en su momento también he escrito algunas piezas de ciencia ficción. Yo soy alguien Muy que bien. más que nada prefiero la ciencia ficción más cercana a la realidad, como en este caso Carl Sagan, que obviamente no es que uno trate de compararse a este titán, este coloso del siglo XXI, que eso es lo que, lo que es en general su obra. Y lo que mencionas es eso, como Perdóname, que dices eso. Te sorprendería lo sí, que tú te puedes convertir, ¿eh? No digas sí, eso. claro. Tú te puedes convertir en ello. Todos tenemos la potencialidad de convertirnos en eso, en lo que queramos y en Así es. a lo que nos dediquemos con Claro. todo el amor del mundo. Gracias, Frank. Y te lo comento, Frank, en este contexto, porque él habla acerca de lo que tu premisa al inicio, que decías que, bueno, que todo vibra y que hay otras cosas que no podemos ver. El hecho de que, por ejemplo, en principios de siglo hubiera un personaje como Kaluza Klein que de repente agarra y con fórmulas matemáticas logra descubrir que hay una especie, o no una especie, sino que probablemente la realidad se compone de 9, 10 dimensiones y después más adelante se confirma, al menos observacionalmente, de que no está tan Sí, alejado de la realidad y algo que parecía tomado de los pelos. ¿Cómo es posible? Dices, bueno, ¿y dónde están esas dimensiones? Abajo, arriba. Probablemente los seres humanos, ante esta incapacidad de poder entender la realidad, el hecho de que nosotros, como vemos, que solamente vemos en nuestra pequeña, ilimitado campo sí, ese visual y espectro no podemos pequeño. ver en infrarrojo, claro, no podemos ver en infrarrojo, no podemos ver en... todo implica. Entonces, muchas veces mencioné a Carl Sagan porque él dice la prueba de ausencia no es la ausencia de evidencia no es prueba de ausencia. Sí. Y eso es lo que, bueno, finalmente esta última pregunta. ¿Tú crees en algún momento, Frank, que tu obra se va a acercar más hacia esta ciencia ficción más cercana a lo que es la realidad con todo lo que implica y el debate que podemos poner respecto a esa que es ambigua y que nos demarque el lenguaje, etcétera? ¿O Sí, va a seguir en el tono de una ciencia ficción que apuesta a lo que puede ser? Mencionaste Isaac Asimov. Isaac Asimov no solo le apostó, era un tipo también extraordinario, probablemente, como mencionas, el sí, mejor escritor de ciencia ficción, pero también tenemos a Ray totalmente. Bradbury, que él sí le apostó
Sí, Sí, y en general él apostó sí, sí. también a esta ciencia ficción, probablemente un poco más literaria, pero ¿tú hacia dónde crees que ve tu obra, Frank? ¿Hacia esta ciencia ficción más científica o esta ciencia ficción que le apuesta a lo que puede ser, a los Sí. límites de lo que podríamos llegar a ser, a este punto donde es indistinguible de la magia? Hoy, por ejemplo, tú mencionas en la obra de que hay realidades alternas, realidades que chocan, y hay probablemente estudios matemáticos serios que hablan de que Sí, probablemente estamos en un holograma. Imagínate, sí. eso Ay, qué fuerte. redimensionaría todo nuestro. Y a lo mejor ni siquiera estamos acá. No, 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 eso es una mala broma de acá de unos youtubers. Pero es eso, o sea, ¿cómo llegar a Sí, ese punto te y entiendo. hacia dónde va la obra de Frank? Sí, a ver, te iba a decir que te leyeses entonces si te gusta la primera, continuases con la segunda parte, porque en la segunda parte ya me pongo más vibracional. O sea, la segunda Sí. parte es un contexto, digamos, donde ya yo, voy a decirlo porque no es un spoiler, es una entidad que viaja por los mundos vibracionales que no conocemos y llega a la Tierra, de repente llega y se detiene en la Tierra porque escucha a un piano solitario, moribundo, a punto de perecer bajo el desplomamiento de un techo, el desplome, perdóname, de un trozo de techo, un anfiteatro, está tocando música triste, un piano. Por ahí Sí. ya yo empiezo a darle vida a un instrumento musical. ¿No? Ese simbolismo que muchas veces que los músicos le dicen es que mi instrumento vibra, mi instrumento está vivo, el alma del instrumento, ¿no? El alma de la obra, ¿no? Entonces yo en la segunda Sí. parte me meto, quizás, la gente dice que quizás es la más difícil de todas, pero sí, es mi parte favorita, porque también va mucho de la música para mí es el código, es la magia, es el lenguaje que te abre todos los caminos, y no es únicamente paja subjetiva, sino realmente es lo que, ¿no? Entonces, en este caso, después, por ejemplo, el pianista muere y pasamos también a un sueño sobre otro sueño donde ellos dos se encuentran. El pianista se suicida porque una obra musical no le corresponde. El amor de una obra musical, le pongo alma a una obra musical, no le corresponde como él quiere, subjetividades musicales. O sea, es un poquito ya también el excentricismo del músico y el artista, ¿no? Entonces ya Claro. estamos en almas de lo que no es, de lo que supuestamente no tiene vida, ¿vale? Yo entro con una pandemia, pero no una pandemia del coronavirus. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de Ok. una pandemia, inclusive en la segunda parte lo escribí antes que ya el coronavirus. Aquí estaba, creo que estaba por China, no sé qué. Entonces, la pandemia le doy vida propia, le doy personalidad y le doy la personalidad de dos almas que la controlan. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Por qué quieren aniquilar? O sea, es una psicodelia, ponla como si quieres ponerle una psicodelia llevada a Claro. letras, pero es muy vibracional, es muy vibracional. Ya la tercera parte ya dejo un poquito este mundo y me pongo más a lo que dices tú, que es la ciencia ficción del día de hoy, de lo que puede ocurrir mañana o pasado. Nuevas tecnologías, inteligencias artificiales, hasta Claro. el final, que es sorpresa, ¿no? Entonces, esa es el problema está que el que escribe ciencia ficción de cierta manera tiene que caer en lo mecánico, tiene que caer en lo existente, tiene que describir porque si no, entonces yo tendría que vender estos libros al que fuma, o al que está en una tribu en no sé dónde, o el que tenga tiempo y deseo de vibrar, no sé. ¿Entiendes? Porque la ciencia ficción, la mayoría de los que consumen ciencia ficción también lo que desean enterarse es un poco de que van las tecnologías que él ya vive, ¿no? Y, Claro. y de cierta Sí, sí. manera desarrollarlas a un punto, wow, ¿cómo será ese mundo ya? Pero es una mezcla. Yo quiero hacer una mezcla, pero yo sí, como también existen los que sí creen en un mundo que no se ve, que no se percibe, como dices tú, porque no se vibra y no queremos escuchar, no queremos detenernos.
No queremos hacer yoga, no queremos hacerle caso a la simbología, no queremos hacerle caso a los sabios del pasado, a todo lo escrito y dejado en yacimientos, desde los aztecas, los incas, hasta las pirámides en la India, todo interconectado. No queremos hacerle caso a eso. Entonces no vemos, somos incapaces de ver, de percibir esa vibración que existe. Que sí existe, que sí existe. Entonces, volviendo a lo que me preguntas, regresando a ello, yo sí voy a intentar hacer una ciencia ficción de ese estilo. También estoy metiendo un poquitito de elementos cubanos, ya lo hice en la cuarta novela, porque uno, por mucho que se haya ido muchos años de su tierra y la haya renegado por un gobierno que no le interesa, uno no deja de ser lo que es. Uno no deja de venir y provenir de donde ha nacido, ¿no? Entonces, creo que también quiero defender un poquito eso, no hacer las novelas cubanas, sino novelas internacionales, pero con ciertos elementos. Pero bueno, ya esas son otras características. Pero bueno, eso. Claro. Sí quiero hacerla una novela vibracional, una novela de ese tipo de ciencia ficción. Pues muy bien, muchachos. Lástima que el tiempo el día de hoy se nos está terminando. Creo que vamos a tener un segundo programa contigo, Fran, porque vale mucho la pena. Y también platicar del cuarto libro, Username Henry, que creo que sería muy interesante que el público lo conozca. Pero ya para finalizar, platícale al público, a los radioescuchas que están aquí pendientes de este proyecto que tienes en Instagram, que se llama Talk Book, que realizas junto con Emma Glondis. Invítalos para que se conecten contigo, bueno, con los dos que se conecten, y platícanos un poquito de eso. Vale, en Instagram me muevo mucho. Instagram es la plataforma ahora por excelencia, donde más se mueve. Deben moverse todos los escritores. El escritor hoy día ya se tiene que alejar de su tranquilidad, de ese universo único y donde él se sienta a escribir y ya el mundo no me importa el resto, sino que tiene desgracia, no por desgracia, pero ya tiene que salirse a la palestra a crear comunidad, ¿no? Entonces hay muchos escritores que tienen la disciplina de lives, en este caso de entrevistar a otros escritores, ¿vale? Yo no quería meterme en ello porque eso también me crea una responsabilidad, aparte de los libros que escribo yo y los que me tengo que leer, en este caso mucho escuchar, porque ya no me da tiempo leer. Yo estoy escuchando constantemente, porque si fuera por leer, la realidad es cruda, pero es así, no me daría tiempo, ¿no? Entonces ahora también, como para sumarme también la literatura de los escritores noveles o los escritores que quieren que yo lea suyo para entrevistarles. Era demasiado. Se hace mucho, pero era para mí demasiado. Entonces, ¿qué hice yo? Creé este mini proyecto, digamos, sin ansias de llegar a ningún lado más que para que al goce, al disfrute de participar en él, que se llama Libros Talk, ¿no? Que hago con esta chica que es una influencer, que es bastante influencer, y también una escritora en ciernes, donde lo que es hablar de manera distendida, charla, riéndonos. El que pueda ir a mi perfil en Frank_HGD y me miren el muro se va a dar cuenta que yo es que me parto, o sea, yo me río porque además es la manera de quitar la diplomatura de un entrevistador a veces, ¿no? Que tiene que, si no, ser la persona que soy porque tengo otra persona de frente que está igual de gozando y la otra, y entre tanto hacer cultura, hablar, ya hemos hablado de Agatha Christie, hemos hablado de Mary Shelley, grandes mujeres, ¿no? Hemos hablado del género tal. Esta semana, por ejemplo, vamos a hablar de la novela llevado a videojuegos, los guiones y novelas que se han llevado a los videojuegos. Pero lo dicho, mucha gente que cuando están participando antes me escriben porque, oye, Fran, pero me tengo que preparar, oye, Fran, que no sé qué, y dice, oye, a ver, claro, prepárate un poco el tema, por supuesto, pero esto no es una clase magistral, esto es una charla entre amigos donde nos la vamos a pasar bien y vamos a crear cultura, más nada que eso. Pues y muy está bien. Saliendo bien. Si están interesados, lo pueden seguir ahí en las redes sociales. De todas maneras, en los comentarios vamos a poner dónde, precisamente en qué punto lo pueden encontrar en Instagram. Y muchas gracias por haberse conectado. Gracias, Gonzalo. Gracias, Frank, por haber aceptado esta invitación. Y tenemos pendiente otra cita porque creo que tenemos más, mucho de qué hablar de tu trabajo. Y pues gracias a todos. Así es, gracias a todos los que se conectaron. Ya saben, estamos en Ahora Canadá, Cuéntame un libro. Y por supuesto,
supuesto, en Golai TV y pues nos vemos la siguiente semana en los lunes intensos. Hasta luego. No cuelguen para tomarnos la foto rapidito, por favor. Nos vemos. Y yo, bye.